Bienvenidos a la segunda temporada del Junte Financiero, un espacio creado por Banco Santa Cruz para tratar temas de finanzas y tecnología. Mi nombre es Ilaisa Cornivel, segundo vicepresidente de Inteligencia de Datos y Analítica, y hoy queremos tratar un tema muy interesante con todos ustedes, el uso de la analítica y la generación de valor para tomar mejores decisiones. Hoy me acompaña Jorge Ledesma, gerente de Ciencia de Datos. Bienvenido, Jorge. Gracias, Ilaisa. Percio Martínez, gerente senior de analítica de Banco Santa Cruz. Gracias. Y nuestra invitada especial, Elena López, fundadora de STI Data y Business Intelligence. Un placer acompañarles hoy. Bienvenidos todos. Yo creo que este es un tema que a todos nos apasiona. Hay algunos que ni duermen, conociendo y aprendiendo cada día más acerca del mismo. Y para empezar, a mí me gustaría que aclaráramos términos, que creo que tú usaste un concepto ahorita con tus alumnos. Sí, vamos a destruir conceptos. Vamos a destruir conceptos, exacto. Y básicamente es porque en cada reunión o en diferentes escenarios se hablan de muchos conceptos y tienden a mezclarse, a confundirse o a tratarse de manera indistinta. Entonces, me gustaría escuchar de ustedes, ya aclarando y entendiendo mejor la diferencia, similitudes entre lo que es inteligencia artificial, machine learning, big data e inteligencia de negocios. Entonces, vamos a comenzar contigo, Jorge. Bien, sí, justamente mucha gente confunde y no los culpo porque hay cierta relación entre algunos términos. Pensemos en lo siguiente, los seres humanos hacemos muchas cosas y muchas tareas que esperamos que sean beneficiosas para nosotros. La inteligencia artificial, al final, lo que busca es, a través de la computación, las matemáticas y un montón de áreas del conocimiento, generar sistemas que hagan esas tareas que podemos hacer los seres humanos o incluso tareas que no podemos hacer los seres humanos de la mejor manera posible. Eso es lo que busca la inteligencia artificial. Y el machine learning, entonces, es un tipo de inteligencia artificial en la cual esas inteligencias pueden hacer lo que hacen aprendiendo de los datos. Es decir, viendo los patrones de los datos y en base a ellos, entonces, lograr hacer tareas específicas. Big Data ya tiene que ver con otra cosa y Sí, de hecho, con el tema del Big Data hay un mismatch algunas veces porque de repente entendemos que el hecho de no poderlo procesar en mi máquina ya eso es Big Data. O en su efecto, tengo 10 teras de data y ya listo, eso es Big Data. Sin embargo, hay un conjunto de cosas que están involucradas. La mayoría de las veces se está relacionando mucho ese al performance del equipo, o sea, tema de procesamiento, la variabilidad del dato, etcétera. Entonces, de repente considerar que la información que yo estoy llevando es Big Data, pues entonces yo tengo que primero moldear qué es la situación que yo tengo ahora mismo de procesamiento, o sea, de performance, máquina, qué tan variable es el dato, por ejemplo, si estamos hablando de imágenes, correos, etcétera. Entonces, ahí sí estamos hablando de Big Data. El hecho de que yo tenga 10, 15 teras de datos quizás en una base de datos relacional, no necesariamente estamos hablando de Big Data en este punto. Y bueno, tú como Elena el wrap-up de todo esto. El resumen. Creo que faltó hablar un poquito de inteligencia de negocios y esta está mucho más centrada en evaluar datos pasados. Utiliza y se apoya mucho en lo que es la estadística descriptiva para entender qué vendí, cuánto vendí, cómo se vendió, por cuál canal, etcétera. Sin embargo, es importante aclarar en ese punto que si queremos de manera integral conocer lo que es la inteligencia de negocios, debemos de hablar de tecnologías que la soportan, ¿verdad? Importantísimo, por ejemplo, contar con un data warehouse, un delta warehouse o herramientas que le brinden a los usuarios la capacidad de autoservirse de los datos para eliminar esa dependencia tan elevada que se tienen de las áreas técnicas. ¿No? Y ustedes hablaron de varios conceptos, veo data del pasado, puedo ver data del futuro, uso procesamiento o mucha data, poder de máquina. Y yo creo que todos los negocios tienen muchos datos, todos los negocios poseen
no información, porque ya esa es como la parte después del procesamiento o generación de inteligencia. Pero mucho cuando nos encontramos en este tipo de, digamos, de desafío o que se nos pone la tarea de realizar un proyecto de datos, nos hacemos la gran pregunta de ¿y por dónde comienzo? Tú mencionabas tener tecnología, pero ¿será eso todo? O sea, aquí me gustaría que ustedes comenten un poquito como, y sobre todo tú, Elena, que trabaja mucho en esa parte, que nos comente cómo es ese proceso cuando una empresa quiere empezar a generar valor a sus datos y saber si eso debe ser un cambio evolutivo, poco a poco, o una revolución total que se debe hacer. Yo creo que tiene un poquito de ambas, porque el tema de los datos, si bien es cierto que es muy importante y útil hoy día, no puedo quitarle relevancia, que es una cultura que se va construyendo con el tiempo. Entonces, ahí, ¿por dónde empezar? Bueno, tener claridad, una visión muy clara de hacia dónde yo quiero ir, qué quiero lograr analizando esos datos. Y eso implica evaluar áreas como qué tan comprometida está la empresa al momento de patrocinar este tipo de proyectos, qué tan involucrados están los usuarios, qué necesito realmente. Una recomendación muy básica que yo les doy a las empresas es que inicien conociendo sus operaciones, por dónde entra el dinero, para decirlo de una manera sumamente llana. Posterior a eso, ¿verdad?, ir conociendo al cliente. Hoy día el mundo está muy centrado en el humano, gracias al móvil, al celular, ¿verdad? Posteriormente o anterior, en generaciones pasadas, se planificaba mucho para grupos. Si viene alguien a mi sucursal, ¿cómo lo voy a atender? Bueno, una fila, era muy básico. En la actualidad eso ha cambiado muchísimo. Estamos viendo al individuo como tal, cada persona como un ente independiente. Entonces, después que conozco mis operaciones, me voy a centrar sí o sí en entender, conocer a mi cliente como un individuo, ¿verdad? Todo lo que se transa conmigo, lo que hace, cuándo me visita, cómo me visita, a través de qué canal hace las cosas, etcétera. Y ya en un tercer paso, entonces vamos a ir viendo aspectos más relacionados a otras áreas, que si finanzas, que si cualquier otra, recursos humanos, ¿verdad? Ese es ese primer escalón. Ya cuando queremos seguir subiendo de nivel, entonces nos vamos a centrar en aspectos de inteligencia artificial, lenguaje automatizado, aprendizaje automatizado más bien, y todo lo que hoy día se está viendo con el auge de la inteligencia artificial. Sí, y ahí hago un paréntesis muy importante, y qué bueno que tú lo traes a colación, Elena, y es que también es importante saber que no todos los problemas tienen la misma solución. Definitivamente. Y puede ser que hoy estemos en medio de una explosión de tecnologías exponenciales que nos han traído muchísimos beneficios, muchísimas novedades en muchos sectores. Sin embargo, es importante, y podrá sonar un poquito duro, no todo se resuelve con inteligencia artificial. No, y de hecho, fíjate que, por ejemplo, Elena mencionó el tema de que necesitamos comenzar desde un punto, ¿no? Desde un enfoque de dónde está entrando el dinero. Ahora, muchas empresas están viendo como el tema de los conceptos disruptivos, como algo como que yo descargo del App Store, le doy doble clic y listo, ya tengo Machine Learning o tengo IA instalado. O sea, no es tan así realmente. O sea, ChatGPT. Ha venido a revolucionar el tema, pero fíjense que de repente, incluso vamos a entrar un poquito más en detalle sobre eso en un momento, pero el hecho de que yo pueda estar hablando de inteligencia artificial, no nos estamos enfocando en una herramienta puntual como es ChatGPT. De hecho, OpenAI como empresa fue que tuvo, digamos, el ímpetu, podemos decir, o la iniciativa más bien de hacer libre una herramienta libre para que se pueda ir consumiendo, y a partir de ahí, pues entonces el usuario se va enganchando en la idea. Pero eso no es IA puro. O sea, eso es un solo caso de negocio de todo el ecosistema de inteligencia artificial. Sí, definitivamente hay muchas aplicaciones, muchos ejemplos. Digamos que hay que ir como paso a paso. Como que hay empresas que, como tú dices, quieren entrar de una vez a resolver todo con inteligencia artificial, o incluso todo quieren hacerlo a través de un modelo. Sin embargo, a veces con un dashboard uno resuelve una situación de negocio y por lo menos empieza a tener una panorámica.
Entonces, digamos que para inspirar a la audiencia o para que la gente tenga casos como más aterrizados y más concretos, vamos a decir que cada uno de ustedes es un sector de la industria. Ustedes eligen el que ustedes quieran. ¿Qué ejemplos específicos, aplicaciones, digamos, ya más concretos? O sea, ya sé, como tú dijiste, por dónde entra el dinero. Entonces, ¿qué aplicaciones yo puedo darle? Ya sea utilizando inteligencia artificial, inteligencia de negocio, haciendo un dashboard, consultando ChatGPT, a lo que ustedes consideren, pero así como que ejemplos bien concretos y aplicables. ¿Qué sector tú eres, Jorge? Bueno, ¿en qué sector? Justamente en el sector salud. Salud. En el sector salud se utilizan mucho primero, el sector salud hoy día genera Big Data, porque justamente genera grandes volúmenes de datos en base a todo el histórico médico de los pacientes en grandes variedades. Tenemos datos tabulares, resultados de pruebas clínicas, tenemos imágenes médicas. Y todo este cúmulo de información se puede utilizar para muchísimas cosas. Primero, para generar decisiones mejores informadas sobre cómo ha ido evolucionando un paciente a lo largo de su historia clínica. También para el acompañamiento de los especialistas de la salud en la toma de decisiones sobre diagnósticos y tratamientos. De hecho, se ha desarrollado incluso utilizando técnicas de aprendizaje automático con imágenes médicas, técnicas de diagnóstico de, por ejemplo, tumores de un tipo específico que tienen mayor efectividad a la hora de ser identificados con estas nuevas herramientas que lo que hacía un médico solamente observando la imagen. Y es importante aquí resaltar, estas técnicas no vienen a sustituir al médico. El expertise, el conocimiento del profesional de la salud sigue siendo ultra relevante. Lo que ha cambiado ahora es que los seres humanos tenemos como le dice la empresa IBM, la inteligencia aumentada. Esa capacidad de apoyarnos en estas nuevas tecnologías justamente para ser más capaces que antes. Y ahí en el sector salud está brillando justamente estas técnicas en la parte de diagnóstico y también en la parte de seguimiento de la propagación de enfermedades y el control de enfermedades. Hay gobiernos que están apostando al uso de técnicas basadas en datos justamente para tratar de minimizar los efectos que tiene la propagación de enfermedades en sus diferentes territorios y también a nivel global, ¿por qué no? Y esto justamente explotó aún más con la llegada de la pandemia del COVID-19. O sea que no vamos a tener robots operando. Todavía los médicos van a existir en el futuro. Claro, y apoyados justamente de esta tecnología para hacerlos más efectivos. Bueno, sería el sector construcción. De hecho, fue un caso de negocio que les propuse a mis estudiantes, ¿verdad? Que tiene que ver con inteligencia artificial, básicamente hablando sobre el procesamiento de imágenes. Entonces, en construcción se ha estado viniendo un auge precisamente porque como todas las empresas ahora se han estado apostando a tener cámaras, pues entonces también se le está sacando provecho a esa parte. Por ejemplo, el hecho de que yo pueda tener en una industria que trabaje con compuestos químicos, si se vierte una botella de esas y no hay alguien pendiente a ese tipo de cosas, yo puedo tener todas las cámaras vigilando y puede llegar las notificaciones, dicho sea de paso, a las personas responsables del área y esas personas pueden a su vez llamar al que esté más cercano. Entonces, son cosas como que son casos de uso que de repente son más focalizados en cómo yo voy optimizando mis operaciones y puedo, digamos que tener mayor control de las cosas que están pasando dentro de la empresa. O sea, fíjense que puse un caso muy sencillo, como que se vierte algo, pero, por ejemplo, estoy trabajando en un edificio, 5, 6, 7, 8 plantas, y yo necesito una máquina que esté más bien caliente, ¿no? Una pulidora o lo que sea,
que esté caliente en el momento, porque si necesito otra, posiblemente va a tomar más tiempo. Entonces, a través de todos estos sensores, cámaras y demás que yo puedo tener instalado en esta parte del edificio, yo puedo tomar a través de algoritmos, pues, esas decisiones un poquito más rápido. O sea, son muchas cosas. Y dicho sea de paso, hay un punto que creo que lo mencionaste tú ahorita, Jorge. Cuando estamos hablando de la implementación de temas de inteligencia artificial, bueno, todos los conceptos disruptivos, es que o sea, ya la historia se está repitiendo otra vez. Porque si nos vamos a un poquito hacia atrás a la historia, cuando se hacía el sembradío, o sea, cuando se iban al campo y se sembraba víveres, ese tipo de cosas, se hacía era literalmente con una coa. O sea, era una persona con una coa, literal. Listo, cuando llega el tema de que, mira, ahora vamos a usar burros, vamos a usar bueyes, ese tipo de cosas, en ese momento cuando se llega a esa idea, no fue el buey que le quitó el trabajo a la persona. Fue la persona que dijo, no, a mí me gusta mi coa y me quedo con mi coa. Luego pasó otra vez. Pasó cuando llegaron los tractores. Ya la mayoría de las personas usaban el buey. Llegan los tractores y el que no se montó en el tractor simplemente fue el que se salió del mercado. Estamos en la misma situación ahora con IA. ¿Cómo se está haciendo, digamos, el rocío de, ¿cómo se llama esto? Insecticidas a nivel de los campos? Es con drones. O sea, si usted, como la persona que andaba con una mochilita, con una cosita aquí, echándole insecticida al sembradío, y no se montó en esto, o sea, no se puso a aprender a utilizar un dron, o no se aprendió a utilizar un mecanismo más actualizado, pues eventualmente es esa persona que se está saliendo del ecosistema. Inspirada en la respuesta de Percio, ¿verdad? Voy a hablar un poco sobre cómo se puede aplicar soluciones de datos en el área de agricultura, siendo nosotros un país agrícola, ¿verdad? Y es muy útil, por ejemplo, al momento de analizar los suelos para sembrar, de conocer un pasado, teniendo obviamente datos que nos pueda permitir combinarlos con otros datos como temas climáticos y del sector, de hecho, aspectos económicos del país, de la región, cómo se comporta el mercado y demás. Y en base a eso, saber qué vamos a sembrar, cuándo se debe de regar, si existe o no el riesgo de tener alguna plaga, y obviamente cuando todo eso se junta, se analiza, se tiene un resultado sencillamente excepcional, sabiendo, ¿verdad?, que los datos con los que se deben de contar, si son en tiempo real, precisamente para ese sector, mucho mejor. Si se tienen datos históricos, también con calidad suficiente, complementa bastante el trabajo y asegura que lo que se va a predecir tenga la calidad que se espera, ¿verdad? Que en ese caso no me voy a atrever a hablar de porcentaje porque estoy delante de científicos de datos acá y luego... Te sacan las estadísticas. Sí. Voy en desventaja en ese sentido. Oh, buenísimo. Hay un sector que a mí me gustaría que también lo abarquen, y justamente el sector financiero. Como contar un poquito de qué está haciendo el sector financiero con los datos. Realmente, como tú mencionabas ahorita, Elena, ya el consumidor es muy exigente. No quiere productos, digamos, enlatados o quiere ya soluciones y propuestas que sean únicas. Yo soy Liza, me gusta algo específico y quiero que tú lo conozcas. ¿Qué está haciendo el sector financiero con la información para suplir esa demanda? Ahí yo quiero hablar primero, porque tengo una anécdota. Precisamente con Banco Santa Cruz, se me bloqueó el usuario del Internet Banking el día de mi cumpleaños, gracias, y llamé por teléfono para reiniciarlo, para reiniciar la contraseña. Y la persona que me atendió, cuando me identifiqué, lo siguiente que hizo fue felicitarme. Y eso es darle uso a los datos. Algo tan sencillo como eso. Obviamente en la banca sí hay temas quizás menos sociales que ese, como la detección de fraude, el tema de la privacidad del individuo y de la seguridad. Creo que la banca o el sector financiero en sentido general es uno de los grandes ganadores en el auge general del uso y del aprovechamiento de los datos. Pero a mí particularmente me pasó eso y yo que trabajo con datos digo, esto es conocer al cliente en realidad. Uso de los datos. Así es. Hablando de temas de anécdota, yo recuerdo que una persona se me acercó también del sector financiero haciéndome como un tipo pregunta o algo así. Y me decía, Percio, mira, yo tengo N cantidad de información guardada, o sea, en los repositorios de la institución
Y literalmente yo no estoy entendiendo el concepto que siempre se vende de que los datos es el nuevo petróleo. Porque yo sí tengo información, pero no lo estoy explotando. O sea, no estoy sacando valor de esos datos. Y efectivamente ahí fue que caímos en el clic del asunto y decir, fíjate que si tú tienes un barril de petróleo ahora mismo, de por sí no te sirve. O sea, tú puedes tener literalmente 4 o 5 galones de petróleo en tu casa, o sea, el puro, el líquido, y tú con eso no haces nada. Eso tiene que pasar por un proceso de refinación, de una refinería, lo que fuere, que haga entonces los derivados del petróleo. Y eso es lo que tú vas a tener como un valor agregado en el negocio. Luego de ahí es que tú dices, ok, ya hace sentido que yo tengo toda esta información guardada, ya yo la estoy refinando y estoy tomando decisiones basadas en eso. Entonces, casos de uso que son, digamos, de lo más, chéveres, uno lo ve desde la perspectiva de usuario, es que, como decía Elena, o sea, yo simplemente me identifico y ya saben prácticamente muchas de las cosas que algunas veces hasta saben más que uno mismo. O sea, uno llega a un punto donde ya puede tener el control de toda la información, temas de predicción del comportamiento de la persona, que uno puede incluso anteponerse ante cualquier situación que necesite el usuario, aunque él no lo sepa todavía. Entonces, esas son cositas que de verdad son bien punteras y eventualmente el sector financiero ha estado muy metido en ese tema desde hace un buen rato. Y ahora con la exposición, digamos, de estos temas, de estos términos disruptivos, pues se le ha estado dando más empuje al tema. Sí, justamente el sector financiero aprovecha mucho los datos para hacernos la vida más cómoda a los usuarios, para mejorar la experiencia que tienen los clientes dentro de sus sucursales, para tal vez proveer personalización de esa experiencia del día a día, de cómo se hace el trato a cada cliente, como conversó Elena antes, hasta de cómo acomodar esos productos y servicios que cada cliente necesita para lograr esos objetivos que tiene. Señores, hasta esas ofertas chéveres que nos llegan por los correos, Sí. que nos hacen ahorrar unos cuantos pesitos de vez en cuando. Esas ofertas son pensadas, enfocadas en las necesidades que los clientes tienen, injustamente, que son los datos que los clientes tienen en las entidades financieras, las que permiten destilar esa información valiosa que luego pone a disposición de los usuarios. Buenísimo. Y bueno, aquí hablamos de toda la parte bonita, todas las oportunidades, todas las ventajas que ofrece que una empresa utilice sus datos y que empiece a tomar decisiones con sus datos y no como típicamente se hacía antes, que era yo pienso, yo siento. El empírico. El empírico, o el que más sabe de la sala es el que al final decide. Realmente todos esos beneficios que trae generar valor con los datos, también tiene una parte, un contraste, que son las barreras o los desafíos que conlleva. Entonces a mí me gustaría que ustedes también nos cuenten un poquito de cuáles son esos retos que se presentan al momento en que una empresa quiere empezar a generar valor con sus datos. Yo creo que el primer reto innegociable, o no innegociable, sino real, al que nos vamos a enfrentar es la falta de calidad de los datos. Tenemos preguntas de negocio que no necesariamente se van a encontrar respuestas en los datos que tenemos, precisamente por eso, porque tenemos valores duplicados, vacíos, outliers o atípicos y un largo etcétera. Otra de los retos que yo particularmente veo mucho en las empresas es que, y eso es, yo diría que se da de manera natural, que tenemos los datos en silos. ¿Por qué? Porque tenemos distintos sistemas, un ERP de un fabricante, un CRM de otro, sistema de recursos humanos de otra empresa, en otro motor de base de datos. Y bueno, si a eso le añadimos PDFs, Excel, fotografías, videos y todo lo que significa ser un dato, entonces ahí el reto se va convirtiendo en mayúsculo. Otra dificultad, la falta de patrocinio ejecutivo, es, como decía Jorge ahorita, no se va a resolver todo con una misma solución, nos vamos a enfrentar a múltiples necesidades y eso requiere entender que los datos como activos, para yo darle ese valor estratégico, tengo que trabajarlo. Y para trabajarlo necesito recursos. Y esos recursos
precisamente la parte del recurso humano está hoy día escasa, está rotando muchísimo, es otra de las dificultades. Y bueno, también está el factor tiempo. Nada de esto, y quizás ustedes difieran conmigo, pero yo entiendo que nada de esto ocurre en 2 o 3 meses. Es un tema de cultura que yo voy a ir implementando de manera paulatina. El mundo se mueve, los datos igual, el negocio crece, el mercado cambia y todo eso debe ir adaptándose a mi estrategia de datos, o mi estrategia de datos más bien se debe de ir adaptando a todo eso. Entonces, hay múltiples retos adicionales, pero le voy a ceder la palabra a mis compañeros. Sí, yo quiero, porque Elena, tocaste un punto. Una fibra sensible, y es justamente la parte del talento humano que tenemos disponible justamente para darle valor a los datos y poder poner ese valor a disposición de las organizaciones. Justamente la ciencia de los datos, la ingeniería de inteligencia artificial son campos que se han venido trabajando de manera masiva en las organizaciones de forma muy reciente. Si bien es cierto que teníamos datos desde hace muchísimos años, es digamos de una década hacia acá que ha venido tomando esa relevancia como un activo importante en las organizaciones. Y justamente los profesionales que ahora mismo nos encontramos en el campo de los datos no venimos de una formación base del área de datos. Algunos vienen de ingeniería de sistemas, ingeniería de software, pero otros infiltrados venimos de campos como la ingeniería eléctrica, el marketing y muchísimos otros. Ahora bien, sigue sucediendo que hay personas que siguen cambiando de unas áreas a trabajar con datos, y otros tantos que ya gracias al desarrollo de programas de estudio en universidades internacionales y locales ya más recientemente, se han ido formando. Sin embargo, la demanda sigue siendo mucho más alta que la oferta. Así es. Y está pasando que mucha gente se cambia de un sector a otro, incluso ni siquiera a empresas del mismo sector, justamente por esa competencia existente y esa alta demanda. Pero también hay que ser conscientes de que las organizaciones tienen un papel fundamental en lograr que sus colaboradores, que sus asociados existentes vayan moviéndose hacia ser cada vez más letrados en temas de datos y que puedan apoyar a las organizaciones a la toma de decisiones. Y eso va justamente de la mano con lo que comentabas de tener una cultura impulsada por los datos. Bueno, me siento orgulloso de decir que Banco Santa Cruz ha estado trabajando en estos temas desde hace ya un tiempo, y que justamente entendemos que el tener colaboradores que vayan creciendo junto con la organización y entendiendo el valor que tienen los datos y sabiendo utilizarlos para generar valor a la organización es clave. En los dos casos mencionaron la palabra, digamos que clave, dicho sea de paso es transversal, que es cultura. La cultura agarra todo eso que ustedes mencionaron y lo pone en una licuadora y hace un juguito muy bueno. ¿Por qué? Porque al final del día, si bien es cierto, vamos a necesitar recursos técnicos, recursos económicos, recursos humanos o personas, colaboradores, que sepan o que se formen en estos campos. Pero si cada quien se va por su lado, no vamos a tener sinergia al final del día. Entonces, inmediatamente tú tienes una cultura, en este caso, como nosotros tenemos en el banco, una cultura de datos donde todo esto converge en un solo sitio y todos reman para el mismo lado. Ahí entonces es que estamos buscando, digamos, estamos agregando valor entonces a la cosa que nosotros estamos haciendo y por lo cual estamos velando. No, un punto fundamental porque, bueno, por ahí anda una frase muy famosa, que la cultura se come a la estrategia de desayuno. Y eso es así porque creo que el factor humano es muy relevante. Muchas veces cuando se tocan este tipo de temas, solamente hay un enfoque en la tecnología, en las herramientas. Sin embargo, esa parte humana se pierde de vista. Y al final, quienes van a responder o quienes van a ayudar con todos esos desafíos es el ser humano. Es uno mismo que se monta en esa ola cuando entiende
que estamos agregando valor, que hay un propósito como mayor en lo que se está logrando, que no es crear un data warehouse por guardar los datos ahí bien tranquilito, organizado. El tema de la calidad de la información, señores, es el ser humano que genera la data, quien crea la data en los sistemas, son personas. Aunque sí, hay data que la generan los propios sistemas, pero cuando montamos en la ola a ese grupo de seres humanos que entienden el valor que se está generando detrás, es muy valioso lo que se logra, o sea que es muy importante. Bueno, la verdad hemos hablado de múltiples temas y yo quisiera, ya para terminar, que ustedes compartan así de manera abierta, micrófono abierto, algún consejo, reflexión o consideración a tomar en cuenta para tanto las empresas como incluso uno mismo prepararse para generar valor a través de los datos. Yo diría, y dándole continuidad a lo que hemos venido hablando, que se vuelve indispensable preservar la calidad del dato, desde los sistemas hasta la creación de la propia, o elevar más bien la conciencia de los usuarios. Por ejemplo, tú tienes una casilla que dice, es un ejemplo que uso muchísimo, que dice correo electrónico. Sí, no tiene arroba no tiene arroba hotmail.com, sí, ese es el típico. Entonces, el sistema te va a validar que eso ciertamente sea un correo, pero es el humano quien tiene o no la capacidad de entrar el dato de manera correcta. Y eso se logra acompañando a los usuarios, educándolos, entrenándolos, ¿verdad?, capacitándolos. Y desde el punto de vista ya de una administración que quiere tener una estrategia de datos, pues elevando la comunicación en torno a estos, porque también se peca mucho de que iniciamos el proyecto, pero lo está trabajando tecnología o el área de BI y el resto de la empresa ni se ha enterado. Entonces ahí se vuelve vital empezar a comunicar qué estamos haciendo, en qué estamos, y de esa manera ir elevando la calidad del dato y el compromiso de los usuarios de preservarla. Yo, digamos que un consejo bastante puntero en este punto es que vamos a capacitar a nuestra gente. O sea, desde la perspectiva quizás de técnica, bueno, perfecto, se puede hacer sin ningún problema, pero también hacer entender a las personas que todos jugamos un rol importante en la empresa. Y si yo no sé, yo no manejo el sector, fácilmente que se tranca el engranaje, porque yo necesito conocer, está bien, la parte técnica, perfecto, pero también las reglas de negocio. Yo como persona que trabaja en el sector financiero de hace ya un buen rato, yo no me puedo dar el lujo de decir, mira, yo no sé lo que es el BIN de una tarjeta de crédito. Porque si yo no sé lo que es eso, yo no puedo tomar nada técnico, ni nada de algún modelo, ningún script o algo, porque yo ni siquiera sé el concepto que estoy trabajando. Entonces, está bien en la parte técnica, muy chulo, hay que capacitarnos, eventualmente como profesionales tenemos que hacerlo, pero también enfocar los esfuerzos desde la perspectiva de la institución, una perspectiva de cultura que mencionamos ahorita, a que nuestras personas que trabajan dentro de la empresa sepan de la empresa, sepan del rubro en el que están trabajando para que se puedan tomar mejores decisiones al final. Y un punto importante, las organizaciones todas hoy día de alguna manera han producido o van a producir datos a los que le pueden sacar provecho, pero no todas están al mismo nivel para poder aprovecharlos. Es importante conocer cuál es el nivel de madurez que tiene la organización para saber a partir de ahí cómo puede moverse. Y otro consejo muy importante es no tenerle miedo a los cambios, a la innovación, a atreverse, porque justamente de ahí es que pueden surgir los grandes beneficios. Entonces, tener personal capacitado es fundamental, pero escuchar a ese personal, a ese talento que tiene la capacidad de aportar positivamente al crecimiento de las organizaciones y de la sociedad es importantísimo. Excelente. Muchísimas gracias, Elena, Percio, Jorge, por acompañarnos el día de hoy. Realmente una conversación muy enriquecedora. Aprendimos los diferentes conceptos. Yo creo que ya para futuro no los confundiremos. Entendimos muy bien que la diferencia entre inteligencia artificial, Big Data, inteligencia de negocio, y que no necesariamente tengo que empezar con inteligencia artificial, sino que puedo empezar desde el uso de la inteligencia de negocios, que se puede empezar a generar valor entendiendo cómo opero
de dónde llega el dinero. Yo creo que definitivamente hay que escoger casos de usos muy certeros, muy punteros, porque lo que ve el negocio o la caja registradora al final es lo que genera valor. Y también es lo que nos provee una ventaja competitiva delante de los clientes o esa diferenciación. Tal vez todos vendemos un mismo producto, tal vez, digamos, en el sector financiero todos tenemos tarjeta de crédito, todos tenemos préstamos, pero cómo se utiliza la información para esa personalización o esa diferenciación es lo que agrega valor. Y bueno, ustedes hablaron múltiples ejemplos de varias industrias, o sea que quiere decir que todas las industrias tienen su oportunidad de generar valor. Así que muchísimas gracias. Yo espero que para la audiencia también haya sido muy productivo este espacio. Los invitamos a suscribirse y a seguirnos en nuestras redes sociales para que sigan obteniendo contenido de valor. Muchas gracias.